Bienvenidos, mi nombre es Diego Pérez Salazar y estamos aquí grabando otro video para nuestro canal Asesoría Académica. Por cierto, si no te has suscrito, te sugiero que lo hagas. Triángulo, rectángulo y teorema de Pitágoras. Como ya vimos anteriormente, el triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto o que mide 90 grados y dos ángulos agudos. Es decir, es un triángulo de esta forma. En este caso, este cuadrito de acá siempre representa el ángulo de 90 grados o ángulo recto. Entonces, este es el ángulo recto y estos de acá van a ser los ángulos agudos. En todo triángulo rectángulo debe especificarse cuál es el ángulo recto. Siempre el opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Siempre el opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Y los que no son hipotenusas se llaman catetos. Cateto 1, cateto 2. Generalmente los catetos, o siempre más bien dicho, los catetos forman el ángulo recto. Entonces, el opuesto al ángulo recto es la hipotenusa y los que forman el ángulo recto se llaman catetos. Siempre la hipotenusa tiene una longitud mayor que la de cualquier cateto, es decir, AB debe ser mayor que AC y AB debe ser mayor que CB. No importa la forma que le pongan, le pueden poner en esta forma, o más bien dicho la posición, le pueden poner así, así, en cualquier forma. Siempre el que está opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa y los que forman el ángulo se llaman catetos, no importa la posición que les pongan. Ahora, los vértices en un triángulo rectángulo serían los mismos que en cualquier triángulo ABC, y en cualquier triángulo el lado opuesto se nota con la letra minúscula, es decir, si este es A mayúscula, este de acá sería A minúscula. Si este es C mayúscula, este es C minúscula y este es B mayúscula, este es B minúscula. En nuestro caso, la hipotenusa sería C y los catetos serían A y B. Hay dos catetos, entonces por eso es A y B, ¿no? Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es una relación matemática que se cumple solo en los triángulos rectángulos y tiene la siguiente forma. En este caso, este es un triángulo rectángulo, el que está aquí de color blanco. Esta sería su hipotenusa y estos serían los catetos. Entonces, esta área es el cuadrado de la hipotenusa. O sea, el cuadrado de la hipotenusa representa el área de color verde. El cuadrado de un cateto representa esta área de color media tomatita. Y esta área de color media rosada representa el cuadrado del otro cateto, es decir, cada uno representa un área. Entonces, estas áreas, el cuadrado de la hipotenusa, el cuadrado del un cateto y el cuadrado del otro cateto, tienen la siguiente relación matemática. El cuadrado de la hipotenusa, es decir, todo lo verde, es igual a la suma de estos dos. O sea, si sumamos estos dos, vamos a obtener este de acá. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, esa relación matemática siempre se cumple. En nuestro caso, la hipotenusa es C. C al cuadrado es igual a un cateto que es A, sería A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, este de aquí se llama teorema de Pitágoras. Pongamos valores numéricos para entenderlo mejor. A C le he puesto el valor de 5, a B le he puesto el valor de 4 y a A le he puesto el valor de 3. Entonces, en nuestro caso, 5 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, 25 es igual a 9 más 16, 25 es igual a 25. Entonces, cuando los dos son iguales, se cumple el teorema de Pitágoras y siempre debe cumplirse. Si no se cumple, quiere decir que ese no es un triángulo rectángulo. Ejercicios prácticos. Teorema de Pitágoras. Ejemplo 1. Se conocen los dos catetos y se quiere conocer la hipotenusa. Entonces aquí tengo el ejemplo. Tengo OPQ, O minúscula, Q minúscula y P minúscula. Entonces aquí me dice que O tiene un valor de 7 y Q tiene un valor de 10. Entonces pongámoslo. O vale 7 y Q vale 10. Entonces queremos encontrar la hipotenusa, que en este caso sería P.
Entonces utilizamos el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado, P al cuadrado es igual a O al cuadrado más Q al cuadrado. Recuerden que siempre la que está opuesta al ángulo recto es la hipotenusa. Entonces este es el teorema de Pitágoras. Reemplazamos los valores. P al cuadrado es igual a O al cuadrado, que sería 7 al cuadrado, más Q al cuadrado, que sería 10 al cuadrado. Entonces logro obtener que P al cuadrado es igual a 7 al cuadrado 49 más 10 al cuadrado 100. Entonces P al cuadrado es igual a 49 más 100 es 149 y entonces saco raíz al un lado y raíz al otro lado. En este caso se simplificaría y obtengo que P solita es igual a la raíz de 149 y entonces la hipotenusa de este triángulo ha sido igual a la raíz de 149. Vamos con un ejemplo 2. Se conoce la hipotenusa y un cateto y se quiere conocer el otro cateto. Entonces tenemos este triángulo donde tengo M mayúscula, N mayúscula, O mayúscula. Esta O es el ángulo recto, entonces la O minúscula sería la hipotenusa, la M mayúscula es el vértice y entonces esta es M minúscula y esta es N minúscula. Nos dan de dato que N es igual a 5 y O es igual a 20, entonces le ponemos ahí, ¿no? N es igual a 5, O es igual a 20, y entonces queremos encontrar este de aquí, el valor de M, y ese valor es el valor de un cateto, porque en este caso la opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. Entonces sabemos que el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa O al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, en cualquier orden, ¿no? M al cuadrado más N al cuadrado. Reemplazamos los datos que conocemos, pero podemos hacer ya un despeje antes de ese reemplazo. Cuando yo quiera encontrar un cateto, entonces vamos a dejarle ahí al cateto, le ponemos primero a la hipotenusa y le restamos el otro cateto al cuadrado, obviamente siempre al cuadrado, ¿no? O simplemente decimos despejamos, ¿no? Estamos despejando de aquí, es decir, este O al cuadrado queda aquí y este N pasa a restar para que este quede solito. Invirtiendo esto me quedaría que M al cuadrado es igual a O al cuadrado menos N elevado al cuadrado, que directamente podremos decir que si yo quiero un cateto, siempre va a ser el cateto al cuadrado, va a ser igual. Siempre, 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 primero la hipotenusa al cuadrado, porque siempre es positiva, ¿no? Porque es mayor que ellos también, menos el otro cateto. Entonces el otro cateto al cuadrado. Si este es el cateto 1 que quiero encontrar, entonces este sería el cateto 2 o viceversa. Entonces, ya teniendo eso ahí sí puedo reemplazar directamente. O valdría 20, 20 al cuadrado, y n valdría 5, 5 al cuadrado. Entonces yo tendría m al cuadrado es igual a 20 al cuadrado, que es 400, menos 5 al cuadrado, que es 25. Entonces m al cuadrado es igual a 400 menos 25, que me da 375, y de cada uno de los lados saco la raíz cuadrada. Entonces sería raíz cuadrada de m al cuadrado, raíz cuadrada de 375, obtenemos que m solita es igual a la raíz de 375, la cual podemos encontrar su valor numérico con la calculadora o directamente hacemos estos pasos, ¿no? Yo sé que 375 es 15 multiplicado por 25. Le pongo en función del 25 porque sé que a este le puedo sacar raíz cuadrada. Y entonces al sacarle la raíz cuadrada de 25 queda sobre el 5 y la raíz de 15 dentro. Entonces, m es igual a 5 raíz de 15, o podrían hacer el cálculo a través de la calculadora, o simplemente le dejan como m igual a raíz de 375, que también es un valor numérico. Vamos con un ejemplo 3. Se conoce la hipotenusa y un cateto y se requiere conocer otro cateto. Lo mismo, ¿no? Tengo K, L y Z. Miren, las letras en este caso no son adyacentes, ¿no? En este caso K, L y Z son letras que están bastante distantes en el alfabeto, o algo distantes al menos. Entonces, en este caso K representaría la hipotenusa porque es opuesta al ángulo recto, y los otros dos, L minúscula y Z minúscula, son los
catetos. En este caso nos dan de dato que K es igual a 10 y L es igual a 6. Entonces K es igual a 10, L es igual a 6 y entonces podemos empezar. La hipotenusa K al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. L al cuadrado más Z al cuadrado. Teorema de Pitágoras. Y como dijimos anteriormente, como conozco la hipotenusa y un cateto y quiero conocer el otro cateto, este Z es el que quiero conocer, entonces el L pasaría a restar al otro lado, o directamente diría yo, si quiero un cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto elevado al cuadrado. Y entonces simplemente reemplazamos. Z al cuadrado es igual a 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Entonces Z al cuadrado es igual a 10 al cuadrado, que es 100, menos 6 al cuadrado, que es 36. Lo cual me daría que Z al cuadrado es igual a 64. 100 menos 36 es 64. Saco raíz a ambos lados para que me quede solo Z. Y acá me queda raíz de 64. En consecuencia, Z tiene un valor numérico de 8 y lo he logrado encontrar a través del teorema de Pitágoras. Ejemplo 4. Se conoce dos catetos y se desea conocer el valor de la hipotenusa. Veamos el ejemplo. Tengo este triángulo. El vértice A, R y J. La hipotenusa sería J. Tendría los dos catetos R y A. Entonces reemplazamos los valores que me da. A vale 21, A vale 21 y R vale 28, R vale 28. Y en este caso queremos encontrar la hipotenusa. Entonces directamente el teorema de Pitágoras dirá la hipotenusa al cuadrado, J al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado, A al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, R al cuadrado. Entonces J al cuadrado es igual a A al cuadrado más R al cuadrado. Reemplazamos los valores que conocemos, aquí sí directamente porque quiero la hipotenusa. J al cuadrado es igual a 21 al cuadrado más 28 al cuadrado. Y entonces hacemos los cálculos. J al cuadrado es igual a 441 más 784. Entonces J al cuadrado es igual a 1225, que es 441 más 784. Saco raíz a ambos lados para que me quede solo J. Y en este caso J será igual a la raíz de 1225, que es 35. En este caso, yo siempre tengo que verificar o darme cuenta de que la hipotenusa sea mayor que cualquiera de los dos catetos. Pónganse que por algún error aquí me salía 25, por poner un ejemplo, ¿no? Aquí me salía 25. Y yo le ponía de respuesta, estaba mal, ¿no? O sea, digamos que yo le saqué una calculadora y me salió 25, estaba mal. Si yo le ponía aquí igual a 25, el 25 es mayor que el 21, pero no mayor que el 28. Entonces eso ya me da la idea de que estoy haciendo mal y debería corregir los cálculos. Entonces con eso terminamos este video sobre el teorema de Pitágoras, que es la base, el triángulo rectángulo y el teorema de Pitágoras es la base de muchas otras materias, de muchas otras partes de materia, sería de matemáticas, de física, de álgebra lineal y de muchas otras cosas que necesitamos. Muchas gracias por ver nuestros videos. Si te gustó y te sirvió, déjale tu buen like. No te olvides de compartir porque puedes estar ayudando a otras personas a que les llegue esta información. Y no te olvides de comentar todo lo que necesites, todo. Si te quedó alguna duda, nosotros siempre estamos respondiendo a todos tus comentarios. Muchas gracias.